Amén, aleluya. Amén. Capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer varios versículos, así que prepárese para leer la palabra del Señor con gozo y poniendo todo el entendimiento para que así la breve explicación que vayamos dando, usted rápido está ubicado. 2:19 del segundo libro de Samuel. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse. No les oigo, hermanitos. Vamos a empezar de nuevo, porque la palabra de Dios se lee en orden y con gozo. ¿Listos? Vaya. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Jehová, de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Quía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. E hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: consumirá la espada perpetuamente. ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Amén. La semana anterior vimos la primera parte de esta batalla, de esta guerra, que se dio entre hermanos. Aquí encontramos cómo un error trajo mortandad dentro del mismo pueblo de Dios. El asunto es que, como ya hemos mencionado, David se quedó ya sin
voy a decir, sin competencia. Es decir, Dios había dicho que David sería el que reinaría. David se esperó todo el tiempo que fue necesario para que Dios se encargara de Saúl. El final del primer libro de Samuel fue ese, que Saúl murió en la guerra. Y entonces le quedó el camino abierto a David. Pero David, como ya mencioné, no hizo por ir a reclamar el trono que ahora estaba vacío, sino que David se siguió esperando, dejando las cosas en las manos de Dios. ¿Sabe? Eso significa vivir en el Espíritu. Cuando el creyente sabe esperar en el Señor, cuando el creyente sabe dejar las cosas en las manos de Dios, es un poco difícil, pero es lo mejor. El asunto es que, por otro lado, Abner, que era el general del ejército de Saúl, el ejército que fue derrotado por los filisteos, tuvo el valor de echar mano de un hijo casi anónimo de Saúl llamado Isboset, y entonces lo puso en el trono. Fíjese, Jehová no había dicho nada con relación a ese personaje, pero Abner lo puso. Esas son las obras de la carne. Cuando las personas hacen como mejor les parece. ¿Por qué Abner hizo eso? Bueno, lo hizo porque a él, según él, a él le convenía tener un pariente en el trono. David no era pariente de Abner. En cambio, Isboset sí era pariente de él. Pero ¿quién era este Isboset? Nadie. O sea, no había sido ni soldado, no había ni peleado una batalla. Y entonces, ¿por qué lo puso? Ya le dije por qué. Esas son las obras de la carne. Entonces, bien fácil uno ve en el grupo de David las obras del espiritual, y en el grupo de Abner las obras de la carne. Bien definidas están ahí. El asunto es que llega un momento de que se da un encuentro entre el ejército fiel a David y el ejército de Abner. Se da un acercamiento, y entonces Abner desafió a Joab, el general del ejército de David, y le dijo que maniobren los jóvenes delante de nosotros. Eso quiere decir, veamos quién las puede más, pero no necesariamente peleemos todos, sino que sacaron 12 jóvenes de cada lado, y se dio el encontronazo entre ellos. El resultado fue que murieron los 24. Todos murieron. No hubo un ganador. Entonces eso se suponía que ahí tenía que terminar la cosa. Pero no, ninguno de los dos se quedó conforme con sus muertos. Y entonces se empezaron a dar duro, hermanos contra hermanos. ¿Qué pasó con Joab? Pues la verdad, Joab, aunque representa al grupo de los que viven según el Espíritu, se dejó arrastrar por el reto que le hizo Abner. Y ahora ahí están las consecuencias. Se están dando duro y están muriendo de ambos lados. El asunto es que llegó un momento que se empezó a inclinar la balanza a favor del ejército de David. Y entonces Abner, cuando vio que la cosa se estaba poniendo en su contra, huyó del campo de batalla. Se corrió y empezaron los demás que estaban con él a abandonar el campo de batalla. Pero Joab estaba encendido, y un hermano de Joab llamado Asael,
del cual dice el versículo número 18 que era ligero de pies, como una gacela, dice, en el campo. O sea, era ágil, era rápido el hombre ese. Ese se fue detrás de Abner, es lo que acabamos de leer. Asael persiguió a Abner por la gloria de capturar o matar al comandante del otro ejército y de esa manera pues tomar sus despojos. Entonces, fíjese cómo los que representan la parte espiritual van cayendo de error en error. Asael era un personaje ágil, ya lo dije, corría como una gacela, era rápido, pero era inexperto. Abner es el que representa, ya lo dije, a los que viven según la carne, y ese era zorro, era viejo zorro de 1000 batallas. Entonces Abner misericordiosamente, al ver que lo vienen persiguiendo, pregunta, ¿eres tú Asael? Y Asael le dice, yo soy. Y él sabe quién es Asael, entonces sabe que es hermano del general del otro ejército. Misericordiosamente le dijo, cálmate, agarra cualquiera de los hombres y quédate con sus despojos, pero no me persigas. Eso es lo que acabamos de leer. Y entonces Asael no quiso. ¿Por qué? Porque él ya se había pasado a la carne, ya no estaba según el espíritu, no estaba dispuesto a perdonar, no estaba dispuesto a dejar que se fuera el enemigo. De todas maneras, si aquella medición de fuerzas, en esa medición de fuerzas había quedado claro quién era el que tenía el favor divino. Entonces él pudo entender, bueno, y de ver, ¿y para qué voy persiguiendo tanto a este? Ahora, no solo era él, más detrás venía Joab. Pero la cosa es que él insistió, no quiso retirarse, lo cual debió de haber hecho. Él estaba determinado, o lo capturo o lo mato. Esa era la situación de Asael. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Abner le estaba hablando, pero al mismo tiempo lo estaba midiendo, si usted me permite usar esa palabra. Abner sabía lo que estaba haciendo, que si él insistía, ya lo estaba midiendo cómo le iba a dar un solo golpe. Y efectivamente, cuando Asael menos lo esperaba, Abner con la lanza que él llevaba, en una forma astuta, aquí dice la Biblia que lo hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla. O sea, Asael esperaba que el otro se detuviera y lo enfrentara, pero no, si el otro, ya le dije, era un zorro de 1000 batallas, y entonces lo agarró descuidado. Pero claro, aquello era en defensa propia. Sí, porque el otro venía a matarlo y él ya le había pedido de que dejara de perseguirlo, que mejor agarrara los despojos de otro soldado. Pero él no quiso, entonces ya era la vida de él o la vida del otro. Hermano, quiero decirle algo, que los creyentes debemos de ser gente de paz. Amén. Debemos de ser gente de paz, no nos debemos de dejar involucrar en pleitos. ¿Por qué? Porque los cristianos no podemos levantar ni las manos. Y usted dirá, ¿cómo que no puedo levantar la mano? Anímese pues. Pruébeme a ver si no me fajo con cualquiera, dice alguno. No, hermano, los cristianos no estamos para andar
peleando, mucho menos ya a los puños o con armas. Yo he sabido de cristianos que andan armados. Eso ya es el colmo. ¿Y para qué quiere un arma? Ah, no, es que por las dudas que quedamos. Toda persona que tiene un arma, un día la va a usar. Y si somos cristianos, se supone que nosotros no estamos para eso. No tenemos habilidad para eso. Que no, yo no ando armas, pero ya me agarro con quien sea. Usted ya no está para eso. ¿Por qué? Porque le va a pasar las de Asael. Se va a topar con un viejo zorro, con alguien que usted ni cuenta se va a dar, y un solo volteón le va a pegar, una sola vuelta le va a dar. Entonces, y como ya he mencionado, si usted lo golpea, lo primero que se va a conseguir que todos los que miren se van a ir contra usted, porque lo que van a decir es: mire, y ese hermano, y mire cómo lo dejó al pobre otro. No sé si me está entendiendo. O sea que el cristiano en la carne lleva la de perder, como le pasó a Asael. Asael era un tigre, corría como una gacela y todo, pero se encontró con otro que era más tigre que él. Y entonces, ¿qué pasó? Lo mató. ¿Qué necesidad había de que una vida preciosa, un buen soldado, muriera de esa manera? Lo mismo le puedo decir entre cristianos. ¿Qué necesidad hay de aparecer envueltos en un pleito que después no sepamos ni qué hacer por lo que le estoy diciendo? De que cuando uno se va por el lado de la carne, uno lleva la de perder. ¿Les queda claro eso, hermanita? Llevamos la de perder si nos vamos por el lado de la carne. Llevamos las de perder. Mejor vámonos por el lado del espíritu, porque eso lo que implica es buscar el auxilio divino, y Dios siempre peleará por nosotros. Sigamos. El asunto es que cayó Asael, y dice el versículo 20 que murió en aquel mismo lugar, no le dio un segundo golpe. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y todos los que venían por donde Asael estaba muerto, ¿qué dice? Se detenían. ¿Sabe qué triste es que por nuestra culpa otros ya no avanzan cuando estemos ahí boqueando? Cuando por andar de carnales nos dejen tirados. Eso es lo que es la enseñanza ahí en ese versículo, que distraemos el avance del ejército del Señor. No, Dios nos libre de ser de los que detengan el avance de la obra de Dios, del ejército del Señor. Peor por carnales, peor por eso. Entonces, tremendo este detalle. Se detenían. Pero, versículo 24, Joab y Abisai, sus dos hermanos, siguieron a Abner. No, estos estaban encendidos. Ahora, no, este no se nos escapa. Nos mató a nuestro hermano, hoy tenemos que darle vuelta a nosotros. Y el hombre iba huyendo. Cuando un ejército huye, pues tiene que ser un verdadero enemigo para seguirlo. Usted va a encontrar otras batallas de Israel contra enemigos extranjeros en donde sí, la orden eran: síganos, alcáncenos, denle, mátenos. ¿Por qué? Porque son impíos. Entonces esa ya es una batalla de Jehová. Eso es muy diferente. Pero en este caso, ya le dije, era una batalla entre hermanos contra hermanos. Ahí Dios, ¿qué hacía? Dígame.
¿Cómo cree usted que Dios ve cuando sus hijos se están aporreando unos a otros? El Señor nos va a ayudar. Y que no son hijos aquellos otros también, pues. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, fíjese, estos ya están encandilados y van persiguiendo al hombre. Y dice, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. O sea, fueron horas de persecución. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner. O sea, ellos, los hijos de Benjamín, acuerparon a Abner, formando un solo ejército con Abner, e hicieron alto en la cumbre del collado. Alguien tenía que parar eso. Y mire quién lo hace. Versículo 26. Abner. Qué triste es que mejor Abner había tomado la decisión correcta. Si usted me permite, Abner huyó del campo de batalla, no solo porque vio que estaban muriendo sus soldados, sino porque se dio cuenta que todo eso fue un errorazo. Y vienen aquellos, quieren seguir peleando y persiguen a sus hermanos. Llega un momento que Abner se para en una cumbre y le han llegado refuerzos. Ahí están los benjamitas dispuestos a apoyarlo, pero él dice, no, esto no puede seguir. Y se para y dice el versículo 26, y Abner dio voces a Joab. ¿Qué significa esa frase? Dio voces. Le gritó. Estaba en una cumbre y aprovechó la cumbre para que le oyeran y le gritó. Y mire qué mensaje el que le da, breve por supuesto. ¿Consumirá la espada para siempre? ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo? 3 preguntas. ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Ahora fíjese, ¿quién era el culpable de esa situación? Bueno, en primer lugar fue el que está hablando, Abner. Sí, él fue el culpable, pero él por lo menos llegó un momento que recapacitó. Sí, murieron muchos de su lado, pero todavía le quedaban miles. Pero él dijo, no, yo no puedo seguir en ese pleito. ¿Qué estoy haciendo? Y entonces él, que es la carne, representa la carne, resultó más cristiano, por así decirlo, que los cristianos. 3 preguntas muy claves. 1, ¿consumirá la espada para siempre? ¿Te vas a seguir enseñoreando? 2, ¿no sabes tú que al final no habrá un vencedor? Todo será amargura. ¿No entiendes eso? El dañar a un hermano, a una hermana, a una iglesia, ¿a quién le favorece? El dañar al pueblo de Dios, ¿a quién le favorece? No, pero es que esos son carnales. Esa iglesia es así, es allá. ¿Y usted qué le interesa? Déjelos. Dice la Biblia, tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Así dice la Biblia. Ya lo leyeron. Entonces esas son grandes verdades que Abner está diciéndole a Joab. Y por último le dice, ¿hasta cuándo no dirás al pueblo, es decir, a los que están con él, con Joás, que se vuelva de perseguir a sus hermanos?
Lástima que hasta hoy se estaba dando cuenta el que desató las aguas de lo terrible que fue el error que él cometió al decir que se levanten los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Eso fue un reto. Y lógicamente el otro no andaba tan espiritual que digamos. Porque el otro lo que tenía que haber dicho es: ¿y para qué? ¿Para qué quieres que hagamos eso? No, hombre, mejor vete para tu casa y nosotros ya nos vamos también. Claro, hablar así parece de cobardes, pero cuántas vidas se hubieran salvado si Joab hubiese hablado así. Pero Joab se sintió retado, desafiado, y cayó en la trampa. Y entonces ahora, versículo 27, el Señor redarguye a Joab a través de las palabras de Abner, porque Abner ha hablado sabiamente. ¿Qué podía responder Joab? Lo único que pudo fue responder: vive Jehová, que si no hubieses hablado, o sea, el desafío que le hizo, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. En otras palabras, tú tienes la culpa. La pregunta es: ¿tenía la culpa Abner? ¿Tenía la culpa Abner? O lo voy a decir más claro: ¿tenía la culpa solo Abner? No, ahí los dos fueron culpables. Lo más tremendo, que los dos eran responsables de su gente. Joab era responsable de su ejército, y por su culpa murieron, no muchos, pero al fin y al cabo murieron, y murió su hermanito. El otro era responsable de su ejército, y vamos a leer más adelante que dice que murieron de los de Abner, murieron como 300. Aleluya. Dice en el 30, dice que de Joab murieron 19 hombres y Asael 31. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres. Entonces dígame, ¿en la conciencia de quién quedaban esos muertos? Óigame por favor, ¿en la conciencia de quién quedaban esos muertos? Pues los de Abner, pues en la conciencia de Abner, porque él fue el que lo metió en ese lío. Y los de Joab, de Abner también. No, señor, él era el responsable, como cabeza, como autoridad. Si él no hubiera hecho caso del reto, del desafío que le hizo Abner, ahí hubiera terminado todo. Y mire que aquí todavía le sigue echando la culpa solo a Abner. Si no hubieras hablado, no se hubiera dado esta situación. Tú tienes la culpa. Es bien bonito echarle la culpa a otros que tal vez sí la tienen, pero no toda la culpa. Eso es como los pleitos en los matrimonios. ¿Cómo son los pleitos en los matrimonios? Siempre lo hemos dicho: para pelear se necesitan dos. Imagínese a alguien peleando él solo y la otra persona dice: no, yo no quiero pelear. Y estaba de hablar, insultar y todo el otro, y la esposa simplemente dice: bueno, discúlpame, pero yo no tengo nada que hablar sobre eso que estás diciendo. Mejor me voy a encerrar. No te atrevas a dejarme hablando. Vaya, pues se queda ella, obediente la hermanita, se queda ahí parada. Dale, pues, oye, te voy a oír. Ese se tiene que fundir de tanto estar gritando, hablando, y la esposa solo viéndole.
para pelear se necesitan dos. Entonces ese pleito ya está perdido para el bravucón o la bravucona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar los pleitos, evitar los problemas. Si alguien quiere pelear su problema, pero usted y yo debemos de ser gente de paz. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué? Porque si no, mueren inocentes. Ese es el punto aquí. Mueren inocentes. Mueren inocentes. No, hermano, el pleito entre hermanos de la iglesia, no muere nadie, hermano. Aténgase. Es triste oír que gente de afuera anda hablando de cosas que suceden dentro de una iglesia. ¿Y cómo es que se dieron cuenta ellos? ¿Cómo se dan cuenta los inconversos de los pleitos que hay en una iglesia? Vaya usted a saber. Alguien fue y se lo dijo, algún hermanito medio espiritual fue y se lo dijo. Y entonces, sin darse cuenta que está asesinando a esos amigos. ¿Por qué? Porque ¿cuándo va a poder invitarlos a la iglesia? Y no necesariamente a la iglesia que esté empleitada, sino a cualquier iglesia. Mire, está bien, pues no venga a mi iglesia, porque sí, ahí solo son pleitos, pero lo invito a la iglesia tal. No, le va a decir, si todos son iguales. ¿Mueren o no mueren? Piénselo, piénselo. Entonces, por eso le digo de que en la carne nunca vamos a hacer nada bueno. Lo que tenemos que hacer es buscar estar en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? En obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Siendo gente pacífica. Y ya le dije, si alguien quiere pelear, que pelee él solo. Pero usted, tranquilo, tranquila, hermana. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. 360 personas. Pero de parte de David solo 16. Solo 16. Una vida tiene precio. Y entre nosotros tiene el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No tienen que ser 10, ni 20, ni 50. No, una vida. Qué triste. 360 por un lado, más los 17 del otro lado, o 19, más Asael 20, o sea, 380 personas, sumando los dos bandos, 380 personas por un pleito de la carne contra el espíritu. Pero sucedió que los del espíritu se pasaron a la carne. Y entonces ahí todos perdieron. Dice más: tomaron luego a Asael. Claro, estos fueron los de Joab. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Eso es lo que les tocó: sepultar a un joven, una joven promesa. Lo sepultaron. ¿Qué cosas hubiera hecho este joven si hubiera vivido en los días que David reinó sobre todo Israel? No lo sabemos, nunca lo sabremos. La cosa es que terminó sepultado por sus mismos hermanos a causa de un pleito sin sentido. Leí el capítulo 3, versículo 1, porque va con todo lo que estamos hablando. Ya lo que va a seguir después ya es otra narración. Por eso leí ahí. Lea conmigo, ¿qué dice? Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David.
realmente, déjenme decirle esto, realmente no podía haber paz entre el legítimo rey David y el usurpador Isboset. ¿Por qué no? Por una sencilla razón. Porque Dios había dicho que el rey era David. Y el otro que era, nada tenía Dios que ver con el pobre Isboset. Isboset es alguien digno de lástima, porque le pusieron sobre los hombros una pesada carga con la cual nunca pudo. Allí quien hacía y deshacía, y si hubo una larga guerra, fue por Abner, no por Isboset, no, para nada. Pero aquí, ¿cuál es la lección que sacamos? Bueno, ya le empezamos a sacar. Era esta una guerra prácticamente civil entre la carne, el reino de Saúl, y el espíritu, el reino de David. No puede, y aquí va la aplicación, no puede haber paz entre el Rey Jesucristo y el Rey ego nuestro. Usted dirá, yo pensé que iba a decir, no puede haber paz entre el Rey Jesucristo y el diablo. No, fíjese que hay una guerra más inmediata, y es la del ego, el de la carne, pues. No podemos decir que somos creyentes si siempre estamos dejándonos dominar por la carne. Quien tiene que reinar en nosotros no es nuestro ego, no es, como dice Santiago, las pasiones que batallan en nuestros miembros. No, quien tiene que reinar es Cristo, es Cristo. ¿Y eso qué significa, hermano? Lo que significa es que tenemos que vivir conforme la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas quisiéramos que se hicieran a nuestra manera? Piensen, ¿cuántas cosas quisiéramos que se hagan como nosotros decimos? Ese es el ego. Pero ¿cuántas cosas de veras queremos que se hagan conforme la voluntad de Dios en nuestra vida? Y lo recalco por eso, porque una cosa es decir, sí, hermano, yo quiero que en la iglesia se haga la voluntad de Dios. Sí, claro, está bien ese deseo, pero ¿y en su vida? Ah, no, conmigo no se meta. No, yo sé cómo llevo mis cosas. Entonces, ahí hay una guerra entre la carne y el espíritu. Y es una larga guerra, es una amarga guerra. Quisiéramos conservar algunos derechos o tener algunas cosas a nuestra manera. Nos resistimos a hacer lo que Pablo dijo. De memoria nos sabemos estas palabras de Pablo, preciosas palabras. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? ¿Juntamente qué? Crucificado. Y luego, por si no se entendió, dice, y ya no vivo yo. El yo es el ego. Ya el ego, ya hace ratos, dice Pablo, lo maté. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si no se entiende tampoco eso, todavía añade, y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos en este cuerpo de carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir eso?
Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? En la obediencia a Dios. Yo, dice Pablo, yo llevo cautivo todo pensamiento. Lo llevo cautivo a Cristo, a Cristo, a Cristo. Qué lindo es renunciar a nuestros derechos. ¿Cuántos creen que es lindo? No, no es lindo. Es doloroso. Es doloroso. Decir, bueno, está bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta. Pero yo quería esta. Pero la voluntad de Dios es esta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Allí hay una guerra interna. No es así nomás. Allí todo dentro de nosotros está revelándose. ¿Por qué te vas a dejar? ¿Por qué te dejas? Hoy sí te van a poner todo el pie en el cuello. Sí, pero si esta es la voluntad de Dios, si Dios así quiere, pues está bien. Está bien. No, hombre, pelee. No, pues eso es lo que no quiero. Yo no voy a pelear mis derechos. Mejor voy a dejar que Dios pelee por mí. Si es que lo que yo quiero es la voluntad de Dios, Dios va a pelear por mí. Pero si lo que yo quiero no es la voluntad de Dios, Dios no va a pelear. Dios no va a pelear. Ahí me va a dejar. Y entonces ahora a mí me toca ver cómo hago para arreglar lo que haya que arreglar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Entonces, fíjese qué tremendo es este versículo 1 del capítulo 3. Hubo larga guerra, sí, pero dice, entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David, y aquí voy llegando ya al final, pero no se pierda esto. Pero David se iba, ¿qué dice? Fortaleciendo. El espíritu siempre se va a fortalecer. Y luego dice, y la casa de Saúl se iba debilitando. Pobrecito, mire, desde que se murió Saúl, no, señor, eso no fue porque Saúl murió. ¿Cuándo comenzó a debilitarse la casa de Saúl? Si usted se va al primer libro de Samuel, capítulo 16, capítulo 16 del primer libro de Samuel, usted va a encontrar una verdad terrible ahí. Samuel tomó el cuerno del aceite. ¿Por qué? Porque Dios se lo ordenó. Tomó el cuerno del aceite y vino a ungir a David como el nuevo rey. Un niño. David era como de unos, lo he dicho, como unos 13, 15 años. Y Dios lo unge. ¿Y qué es unción? Es el Espíritu. Es el Espíritu. Y ahí mismo dice, y el Espíritu de Jehová vino a David. Siguiente versículo. Siguiente versículo, 1 Samuel 16, 14. Y el Espíritu de Jehová, otra vez, se apartó de Saúl. Mire, hermanitos amados, sin Cristo nada podemos hacer. Sin la presencia de Dios en nuestra vida, somos como cualquier acabado. Para que me entienda, le uso esa palabra. Sansón lo dijo: el día que a mí me quiten el sello de mi unción, yo me debilitaré y seré como cualquier hombre. Libro de los Jueces. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo?
Ese es un mensaje de toda la Biblia. Jesucristo lo dije, ya cité sus palabras: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué experiencia? ¿Qué? Que yo tengo tantos años. ¿Qué? Si yo, ya cuando usted nació, yo ya predicaba, y yo aquí, yo allá. Eso no sirve de nada. Lo que importa es, ¿tenemos o no tenemos la unción de lo alto? ¿Tenemos o no tenemos el respaldo de Dios? ¿Estamos parados sobre la roca inconmovible de los siglos o estamos en arena movediza? ¿Sabe qué representa la arena movediza? Representa la opinión humana. ¿Y qué representa la roca? Yo creo que eso sí sabe quién es. Es Cristo. Es Cristo. Estoy fundamentado en la fe del Hijo de Dios. Eso es estar parado sobre la roca. Entonces, sin Cristo, todo es un infierno. Desde ya, una persona que no tiene a Cristo, desde ya está en el mismo infierno. Su vida se le trastorna a cada rato. Pero en Cristo, estar en Cristo, ya tenemos un anticipo del cielo, hermano. ¿Por qué? Porque vamos en medio de batallas, de luchas. El diablo nos suelta toda clase de batería para detenernos, para estorbarnos, para derribarnos y, si es posible, hasta para matarnos. Pero en Cristo Jesús, sentenciado está, más poderoso es el que está con nosotros que el que se levanta contra nosotros. Aleluya. Pero eso no es para religiosos. Eso no es para gente que va a una iglesia. Pero una cosa es lo que oye y otra cosa es lo que hace. Dicho de otra manera, eso no es para los Joab que se dejan provocar por los carnales y caen en la trampa, y después ahí están metidos en grandes líos y hasta perdiendo seres queridos. No, no es para ellos. Es para los que están bien definidos, dispuestos a aguantar toda tormenta y confiar siempre en el Señor. Dice la Biblia: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será alcanzado. Eso quiere decir, será protegido. Así que usted decide. Usted y yo decidamos esta noche. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿La bendición de Dios? No es fácil. No es fácil. Si no se lo habían dicho, pues ahora se lo digo. Y discúlpeme que hasta hoy se lo diga. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, es difícil. Nuestra misma vieja naturaleza se revela cada rato. Entonces, es fuerte ese pleito. Y uno tiene que estar reprendiendo al diablo y reprendiendo la carne de uno mismo. Señor, te reprendo. Aquí no mandas más. Aquí quien manda es mi Cristo. Y qué lindo es decirle al Señor de rodillas: Señor, yo me agarro de ti, yo me aferro a ti. Perdóname si yo fallé, pues perdóname. Pero yo no voy a pelear, yo no quiero luchar, yo no quiero hacer las cosas a mi manera. Que sea como tú digas. Es lo que Cristo nos enseñó allá en el Getsemaní. Padre, si es posible, le dijo, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú digas, Padre. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. O es más, fíjese que tenemos unos minutos. ¿Qué le parece? Hemos estado agarrando hemos estado retomando ese hábito de doblar nuestras rodillas. ¿Qué le parece si lo hacemos esta noche también? Póngase de rodillas, hermanito, un par de minutos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre, Padre. Te agradezco por esta bendición que tú nos das, la bendición de tu palabra. Señor, aquí estamos reconociendo, Señor,
reconociendo que no es fácil vivir conforme a tu santa voluntad, pero es lo mejor. Eso sí, también reconocemos que siempre a la larga, siempre será lo mejor, Señor. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, perdónanos, Señor. Perdónanos si por momentos se nos olvida, si por momentos, Señor, comenzamos a actuar como actúa cualquier mortal. Perdónanos, Padre, si por momentos, Señor, actuamos contra tu santa voluntad. Perdónanos, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, que no nos dejemos involucrar en situaciones extrañas, que no nos dejemos, Señor, arrastrar al nivel de la carne nuevamente. Si de ahí venimos y no nos funcionó tantos años antes de conocerte a ti, Señor, ¿por qué vamos a regresar ahora otra vez a lo mismo? Dios mío, perdónanos si lo hemos hecho ya. Perdónanos, Padre, y ten misericordia y ayúdanos. Auxílianos, Dios mío. Ayúdanos. Tú sabes que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne sigue siendo débil. Dios santo, ayúdanos a no vivir según la débil carne, sino vivir conforme tu Santo Espíritu nos manda. A no responder maldición con maldición, a no devolver el golpe, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Mira, si entre nosotros hay hermanos que tienen pleitos en sus empresas, en sus almacenes, que tienen pleitos, se han dejado enredar en pleitos con compañeros de trabajo, Dios mío, ten misericordia de ellos y muéstrales que ese no es el camino, que ese no es el camino. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Oh Rey de gloria, Rey bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Si hay hermanos aquí que tienen pleitos con sus vecinos y han estado ahí en discusiones acaloradas, Padre, ten misericordia de ellos y hazles entender que se han metido en una batalla perdida de antemano. Padre, por el nombre de Jesús, que podamos todos, Señor, entender que tenemos que pararnos firmes, pero por la paz. En el nombre de Jesús, aquellos que tienen problemas en sus hogares y que viven empleitados, Señor, ayúdales a entender, Señor, que ese no es el camino. Ese era el camino que teníamos antes y no nos sirvió de nada. Y de ese camino llegó el día en que nos arrepentimos. ¿Por qué hemos vuelto a lo mismo otra vez? Y ahí está, padres contra hijos, hijos contra padres. Ahí está, mujeres contra su marido, maridos contra sus mujeres. Dios mío, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, y enséñanos tu camino cada día, Señor. Ayúdanos a asimilar tu palabra en nuestro corazón, que no solo la retengamos, sino que empecemos a obedecerla, Señor, por el nombre de Jesús, por el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios. Que no seamos tropiezo para otros, Señor, ni por nuestros hechos, ni por nuestras palabras, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y toda la gloria, Señor, solo sea para ti. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Diga conmigo, hermano, enséñame, Señor, enséñame cada día tu camino. Aleluya.
enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti. Dígaselo, hermano. Cánteselo al Señor con todo su corazón. Purifícame y límpiame. Purifícanos, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir. Dígalo una vez más, dígaselo. Purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir y de tu amor. Aleluya, aleluya. Esta noche yo quisiera invitar, si hay alguna persona que necesita ponerse a cuentas con el Señor, levante su mano y vamos a orar por usted. Si usted perdió la batalla contra las artimañas del diablo y usted sabe que hasta de tropiezo le está sirviendo a algunas personas a causa de su mal carácter, a causa de esos pleitos, o si usted le sirvió de tropiezo a una persona haciendo comentarios que no debía y ahora se ha dado cuenta que esa persona no quiere saber nada del evangelio, pues yo le invito a que esta noche usted busque el perdón de Dios. Hay misericordia de Dios delante de Él. No hay pecado del cual Dios no te pueda librar, toda vez que tu arrepentimiento sea genuino. Hay alguien que dice: hermanos, oren por mí, ore por mí, porque yo me enredé todo y ahora ya no hay cómo salir. Póngase en las manos de Dios y Dios le va a sacar, pero entréguese en los brazos del Señor.